Shalom Ubraja. Ayer comenzamos la parashá de que estudiando que la luz de la Torá debe descender hasta el talón, hasta las acciones más pequeñas y automáticas. Hoy avanzamos hacia otro de los grandes temas de la parashá, el maná, el man. Moshe Rabbeinu declara que tenemos la parashá Vayanja, Vayribeja, Vayalchilta et aman asher lo yadata, ולא יאונו אבותיך למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יהיה אדם, כי על כל מוצא פי השם יהיה אדם. Hashem te afligió y te dejó padecer hambre. Entonces te alimentó con el maná que no conocías ni conocían tus padres, para que sepas que no solo del pan vive el hombre, sino que de todo lo que sale de la boca de Hashem vive el hombre. La pregunta es muy fuerte. ¿Por qué primero dice Hashem ¿por qué dice primero Hashem que los hizo pasar hambre y solamente después les entregó el maná? ¿No podía enseñarles esta lección sin conducirlos primero hacia la carencia? La Torá parece indicar que el hambre no fue solamente un problema anterior al alimento. El hambre formaba parte de la enseñanza. Normalmente, cuando tenemos una necesidad, toda nuestra atención se concentra en el objetivo que puede llenar esa necesidad. Pero sentimos hambre y pensamos automáticamente en comer algo, en pan. Nos falta dinero, ingresos, y automáticamente pensamos en tener ingresos, en tener un trabajo, un sustento. Nos falta seguridad y buscamos controlar el futuro. Este es un deseo que rápidamente identifica un objetivo y lo afirma. Y dice, es de esto depende mi vida. Por eso el pasuk no dice que el pan sea innecesario. Dice, Lol alejen levadó. No solamente del pan vive el hombre. El error consiste en confundir el recipiente visible con la fuente de la vida. El pan alimenta, pero su capacidad de alimentar existe porque Hashem colocó en él esa fuerza de alimentarnos. Y cuando estábamos en el desierto, cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, Hashem demostró que también podía sostener al pueblo mediante su alimento que ellos y sus antepasados no conocieron o no conocían. El Zohar llama al maná pan del cielo y describe a quienes lo recogían como personas de maná, que ese maná, la fue completa. No recibían reservas para muchos meses. Cada mañana tenían que salir nuevamente y reconocer que el sustento descendía de una fuente superior. Pero también nos trae algo más importante el Zohar. Así que al comerlo correctamente, recibían una comprensión de la sabiduría superior. Por eso aquella generación fue llamada Dor Dea, la generación del conocimiento. Eso significa que el maná no alimentaba solamente el cuerpo, educaba la conciencia. Cada porción diaria declaraba: el alimento está delante de ti, pero la vida no procede automáticamente del alimento. Hashem se reviste dentro del medio natural, pero no queda limitado por él. Esto es lo que debemos entender muy bien. Porque ahora nos trae Rabbi Nachman, también en el Likutei Moharan 29.5, que relaciona el maná con una forma de sustento que llega sin la lucha y el peso que son habituales. El aspecto como dice el Zohar, del pan del cielo. Eso no significa que una persona deba dejar de trabajar. Shalom.
La Torah misma exige responsabilidad y esfuerzo. El punto es mucho más interior. Una persona puede trabajar para recibir su sustento, pero no debe convertir el trabajo en su Dios. Puede utilizar el medio sin atribuirle independencia. Puede hacer su istaglut, su trabajo sin pensar. Mi vida depende exclusivamente de mí y de mi capacidad de controlar todos los resultados. El maná, destruyó esa ilusión diariamente. Quien intentaba almacenarlo por miedo al mañana descubría que aquello que había guardado se deterioraba, se dañaba. Al día siguiente ya estaba podrido, por así decirlo. La lección no era vivir con irresponsabilidad, era aprender que la ansiedad no produce shefa, que es shefa, abundancia espiritual, sustento. Entonces en Yus Baolam no existe la desesperación en el mundo. Y añade algo bien importante el Bala Sulam, explica que el deseo de recibir es la materia fundamental del ser creado. Hashem desea beneficiar a sus criaturas. Y para que exista esta recepción, debe existir un deseo capaz de recibir ese bien. Como hablamos antes del Kelí, tiene que haber antes un Kelí para poder recibir ese bien. Pero también tiene que estar el deseo. Y el problema no es tener hambre. El problema comienza cuando el deseo se encierra sobre sí mismo y deja de reconocer la fuente de aquello que recibe. Desde esta perspectiva, el maná no vino a eliminar el deseo. Vino a corregir la fórmula de cómo recibirlo. En ese momento, Israel tenía hambre, el pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? Pues después recibió alimento, el maná. Pero entre el hambre y la satisfacción apareció ¿qué? El del conocimiento. Porque está escrito acá, Ki alkol motzafi Hashem y Yadán. La vida llega por la palabra de Hashem. El alimento es el Kelí. La vitalidad que lo llena procede de una fuente que es superior a nosotros. No la podemos comprender. Esta enseñanza se aplica también fuera de la comida. No solo tiene que ver con lo que comemos diariamente. A veces creemos que viviremos solamente cuando tengamos determinada cosa que buscamos. Por ejemplo, cuando llegue el dinero, cuando se resuelve algún tipo de trámite que estamos a la espera, cuando aparece una oportunidad que estamos esperando o que no sabemos que llegaría, pero llega la oportunidad de hacer algo, o cuando otra persona nos dé la respuesta que estamos esperando. La necesidad puede ser completamente real, pero Ekeb nos enseña a no entregar nuestra vida interior al objeto que todavía no tenemos. El pan es importante, es muy importante, pero no es Hashem. El trabajo es necesario, hay que trabajar. 6 días trabajará el hombre, el 7º día descansará. Pero esto no podemos verlo como la fuente de nuestros ingresos, nuestra abundancia. El recipiente debe ser utilizado, pero no podemos idolatrarlo, adorarlo. El trabajo de hoy consiste en observar una necesidad concreta y preguntarnos, ¿estoy utilizando este medio o he comenzado a pensar que este medio controla completamente mi vida? El maná enseñó que se puede recibir sin olvidar quién nos los está dando, que se puede sentir hambre sin convertir la carencia en una desesperación continua, y que se puede realizar istaglut mientras el corazón continúa mirando hacia arriba, o sea, Boré Olam, porque el ser humano no vive solamente
del pan que sostiene en sus manos. Vive de la palabra de Akadosh Baruj Hu, de Hashem, que da fuerza al pan, abre los caminos y mantiene el alma dentro del cuerpo. Con la ayuda de Akadosh Baruj Hu, Hashem, que Hashem nos conceda un sustento digno, con tranquilidad, y que nunca confundamos el recipiente con la fuente. Deseo que tengan un excelente día y una buena semana. Shalom Braja, Yom Tov, Bekol Tov.